Buenos días a todos. Hoy continuamos con esta serie académica que busca aclarar muchas de las dudas que los venezolanos tenemos en torno a toda la situación que está pasando, y para nadie es un secreto que una de las grandes incertidumbres que nos acompaña el día a día es la dolarización de facto que vive nuestro país y las múltiples tasas con las que tenemos que lidiar. Para aclarar muchas de estas dudas, hoy nos acompaña el doctor William Ruiz, PhD en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, profesor universitario en la Universidad Europea de Madrid, Universidad Francisco de Vitoria y UNIR. Bienvenido, William. Sea Oscar. Bueno, una de las primeras preguntas es si la dolarización en Venezuela es una política económica implícita o simplemente una respuesta espontánea del mercado ante la pérdida de confianza en la moneda. Buena, buena pregunta. De hecho, la dolarización se puede implementar de forma real y a través de una decisión de política económica, donde un gobierno decide, después de afrontar un proceso de deterioro del poder adquisitivo e inestabilidad en el sistema de precios, adoptar formalmente una dolarización. Ese ha sido el caso de Ecuador, Panamá y otros países. Pero en el caso de Venezuela, a pesar de que desde el 2013 nosotros estuvimos girando en toda Venezuela, Valencia, Caracas, apostando a la dolarización como una salida para la estabilización de precios y procurando de que esto se emprendiera o se estableciera como una política oficial. No fue así, no ha sido así. Lo que ha sucedido en Venezuela es una dolarización informal, una dolarización que ha sido respuesta del propio deterioro del proceso hiperinflacionario que ha vivido Venezuela y que pues ha surgido como una respuesta natural a procesos de hiperinflación, es decir, un proceso de deterioro acelerado y constante del poder adquisitivo de la moneda. Y en ese caso, pues pierde cualquier tipo de efecto las monedas locales, deja de fungir esencialmente como medio de cambio común y generalmente aceptado en el mercado, y son adoptados otros tipos o bien monedas o bienes que puedan servir y transar como dinero. Muy importante saber que el dinero no es esencialmente con lo que convivimos hoy en día, que es la moneda fiat, sino desde que el dinero ha surgido por ser reconocido en el mercado como el medio de cambio común y generalmente aceptado. Y cuando deja de cumplir esa función de ser medio de cambio común y generalmente aceptado, pues simplemente es sustituido por otro. Lo que ha sucedido con la dolarización es que, fruto del deterioro de nuestra moneda, del bolívar, la gente ha rechazado, ha llegado a un punto en el cual desprecia y rechaza, porque no incorpora ningún tipo de beneficio mantenerse en bolívares. Y hay una combinación que hace que estalle ese proceso de dolarización informal, que es uno, la eliminación del ilícito cambiario, con lo cual las únicas barreras que quedaban en el campo monetario de Venezuela se quitan y la gente, ante ya un aprendizaje del proceso de deterioro, corre a transar en bolívares, y lo cual permitía también que cierto margen de la economía se transara en dólares libremente. Y bueno, también hay una realidad que es compleja explicarla, pero es que es fruto de las sanciones internacionales, fruto digamos, todo el corte que se hizo de esta operatividad en términos de monedas extranjeras que pudieran hacer agentes del gobierno. No quedó otro refugio que inyectar esa misma cantidad de dinero en la economía y hacerla circular. Entonces, en cierta forma empezó a haber una especie de flujo, que es muy importante decirlo. Ese flujo no se correspondía con la realidad económica de Venezuela. O sea, la economía de Venezuela no estaba en condiciones, no era realmente capaz de generar ese flujo de divisas que se estaba observando en el país. Con lo cual, por ahí podemos explicar de que realmente esa cantidad de dólares que se inyectó en la economía no está proviniendo de la fuente económica, sino por otros agentes. Y eso hizo pues que evidentemente se desplazara el bolívar y se empezara a adoptar el dólar, con sus beneficios y perjuicios, pero sin duda alguna mejor que mantenerlo en ese bolívar que había estado completamente deteriorado, bueno, que había estado regado por las calles del país, que básicamente se establecía como una moneda basura, que había perdido cualquier tipo de características monetarias y que no era reconocido por el mercado. Y particularmente esto es una condición supremamente esencial y necesaria. Si el mercado no lo reconoce, pues ya ese papel y tinta
que es el dinero fiat con el que convivimos hoy en día, deja de tener alguna significación. Y ahí me respondes una de las siguientes preguntas. El bolívar ya no se toma en cuenta como unidad monetaria y quedó simplemente reducido a un instrumento contable. El dinero, el dinero se le adjudican muchas funciones, pero como te he dicho antes, ninguna de esas funciones vale o sirve si no cumple la más esencial, que es ser el medio común de cambio generalmente aceptado por el mercado. Decía Mises que el dinero es esencialmente esto, y también lo decía Menger y Hayek, y de hecho es la tesis de reconocer el dinero dentro de la Escuela Austriaca de Economía de la que formo parte. Todas esas funciones adicionales como reserva de valor, unidad de cuenta, eh, patrón de pagos diferidos, no sirven de nada si el mercado no reconoce un elemento, un bien, como transable para ser utilizado en el intercambio. Entonces, todas esas funciones adicionales básicamente se mantienen o se sostienen bajo el andamiaje de algo que se llama la ley de curso legal y uso forzoso. Eso lo establece la Constitución. Dice que la moneda para solventar y cubrir las obligaciones o compromisos con terceros debe ser el bolívar, la moneda venezolana. Y por lo tanto se le da curso legal, circula el bolívar dentro de nuestra economía como la moneda reconocida oficialmente, y uso forzoso, todas las obligaciones, pagos y compromisos con terceros deben satisfacerse en esta moneda. Eso es lo único que sostiene el empleo del bolívar, porque del resto, todo el deterioro que ha experimentado, no solamente por la Quinta República y el chavismo, sino también por la Cuarta República, la historia de Venezuela está plagada de errores continuos en términos de política económica y monetaria. Esto hay que ser bastante sincero. No, nosotros lejos estamos de haber tenido una moneda fuerte y sólida como llegó a ser en un momento determinado. Pero a lo largo de los 40 años de la Cuarta República se fue deteriorando dilatadamente cada error económico y monetario del gobierno de turno, y ya aceleradamente en estos últimos 27 años en manos de una política intencionadamente culpable de corroer y diluir el poder adquisitivo de la moneda, en la cual es completamente injustificable en una economía que principalmente tiene una gran cantidad de fondos, o tenía una gran cantidad de fondos provenientes de la industria petrolera, principalmente en dólares, y lo que pasó es que esos fondos dólares fueron a parar a cualquier otro sitio, menos a las reservas internacionales, menos a la estabilización monetaria, y la impresión monetaria sirvió como una máquina para darnos a nosotros, los venezolanos, los ciudadanos, estos billetes de monopolio que carecían y que se iban deteriorando continuamente, y que luego tendremos la oportunidad de observarlo en gráficos y en datos. Y bueno, llegamos hasta este punto. No hay ninguna casualidad en el deterioro del bolívar como moneda o en sus funciones de dinero. Todo esto ha sido completamente intencional, ha sido consciente. Quienes han estado a cargo del Banco Central de Venezuela, quienes han estado a cargo del Ministerio de Finanzas o el Ministerio de Economía, sabían y tenían muy claro todas las consecuencias de lo que podían llevar las políticas que estaban implementando. ¿Qué diferencia existe entre una dolarización formal y una dolarización de facto y cuáles son las implicaciones reales? Una dolarización formal, como te lo decía, hay una voluntad no solamente económica, sino política, sobre todo. Es muy importante la voluntad política, porque ¿qué pasa con la dolarización? Con la dolarización regularmente llegamos a ese punto cuando el poder adquisitivo o la economía es incapaz de estabilizar los precios. Es decir, o bien porque nos hemos acercado a un proceso de deterioro a tal nivel que el mercado ya no confía en la política económica que pueda llevar a cabo el gobierno, o bien porque la incapacidad propia del mismo gobierno para ejecutar políticas de corrección o de ajustes en términos fiscales le hace de que no sea capaz de ejercer ese tipo de control. Entonces, cuando acudimos a ese tipo de política oficial de dolarización, simplemente estamos acudiendo a que es como que si negamos un político que está en el poder o el presidente del Banco Central y él está dispuesto a cortarse las manos. Y con esto digo que regularmente la política monetaria tiende a ser una herramienta de financiamiento del déficit fiscal. Cuando me refiero a déficit fiscal es que
el patrón de gasto, tamaño y volumen de gasto del Estado tiende a alimentarse con la creación de dinero de la nada. Esta creación de dinero de la nada, por supuesto, es completamente injustificada e incoherente. Pero como regularmente esto no responde a los criterios políticos, es decir, el político siempre persigue el poder y para obtener poder, si necesita emplear medidas populistas, las va a emplear, y emplear medidas populistas implica gastar aunque no tengas presupuesto para hacerlo. Por supuesto, hay una cuestión de voluntad por medio de ello. Voluntad me refiero a que es difícil que algún político asuma de que tenga que ser responsable y cumplir las obligaciones presupuestarias y que renuncie a esa idea de acudir a crecimiento de gasto público, que le dé un volumen de popularidad que le permita mantenerse en el poder. Entonces, una dolarización de facto permitiría que haya una rigidez presupuestaria, es decir, el que gobierne tenga que someterse a la gestión eficiente de los recursos de la nación, como cualquier gerente de empresa o como cualquier persona responsable que está obligado a ser eficiente, y si no es eficiente simplemente pues se le despide o pierde su trabajo, pero en este caso en términos políticos esto no suele suceder. ¿Qué pasa? Que cuando acudimos a una dolarización formal, tú pierdes la herramienta de emisión monetaria para, esto en algunos casos algunos colegas lo llaman solventar políticas de shock externo. Es decir, hay una caída de precios internacionales del petróleo, pasa algo en el mercado internacional que nos permite que nosotros, que nos causa que tengamos un desbalance en nuestros ingresos, nuestra balanza comercial, pues vamos entonces devaluamos la moneda o imprimimos un poco más, o se dice eso también, emitimos un poquito de dinero, generamos un poquito de inflación y no va a pasar nada. Entonces, cuando tú pierdes esa capacidad de soberanía monetaria, que también es un término que sirve para etiquetar este tipo de patrón o de conductas, simplemente tienes dos cosas. Estás obligado a ser eficiente sí o sí. No tienes ninguna segunda vía a la que acudir en un momento que hagan las cosas mal. Y en ese caso, lo que va a pasar es que, como estás adoptando una moneda externa, en este caso adoptas una moneda externa que sería de la Reserva Federal, tú no tendrás la capacidad de emitir más dinero porque no eres la Reserva Federal. Y nada más tienes la opción de controlar tus niveles de deuda, controlar tus niveles de gasto y ser eficiente. Pero es que no hay, no hay problema en ello, porque debe ser la razón por la cual tú estás en el gobierno. O sea, si tú me dices que de partida tú estás en el gobierno, estás gerenciando, estás gestionando algo tan importante como una empresa o una república o un país y esperas no ser eficiente, entonces, bueno, apaga la luz y vámonos porque no hay nada que discutir, ¿sabes? Ahora, cuando la dolarización es informal, como en el caso de Venezuela, lo que sucede es que llegas a un proceso de deterioro tan elevado, llegas a un proceso hiperinflacionario, hay un proceso de desconocimiento y de rechazo masivo por parte de la población de un signo monetario que ha sido ya destruido, deteriorado y que no hay ningún tipo de confianza en la política que pueda ser emprendida por parte del gobierno, que de plano la gente rechaza cualquier tipo de transacción, de tenencia o de negociación en esa moneda. Te pongo un ejemplo. En Alemania en 1923, 1919, 1923, cuando se sucedió la hiperinflación alemana, que es el primer caso de hiperinflación, se utilizaba como moneda para transar como dinero los cigarrillos, se utilizaba el oro, se utilizaba la plata, se utilizaban elementos que el mercado reconocía con mayor valor que un billete de marco alemán. Y esto no es coincidencia, porque no es coincidencia, porque el dinero ha evolucionado desde medios de cambio muy simples que eran utilizados y reconocidos en el mercado hasta esto, que realmente no es una evolución, sino una involución, que es el sistema fiat que tenemos. Pero como dinero han fungido las conchas de nácar, cereales como el maíz, como el trigo, la sal, el hierro, el ganado, entre muchas mercancías de las que los pueblos fueron reconociendo evolutivamente como dinero, todas esas mercancías fueron descartándose hasta conseguir una que perfeccionaba mejor las funciones de dinero. Y llegamos al oro y la plata. Tenía capacidad de durabilidad, divisibilidad, transporte, fácil transporte, o sea, y a partir de ello llegamos al billete bancario o al certificado de depósito, pero solo porque
mejoraba e incrementaba los beneficios del intercambio y del comercio, pero no porque quisiéramos sustituir el oro y la plata por papel y tinta, que carece de valor en lo absoluto. Entonces, cuando nosotros hablamos de dolarización formal e informal, tenemos que entender que una es una política que es una adopción, que básicamente, por eso digo que el político que la establece está dispuesto a cortarse las manos, porque es renunciar a la capacidad o la herramienta de política monetaria que te permite financiar tu gasto deficitario con emisión monetaria, o, como lo llaman, tener una herramienta monetaria que permita soportar shocks externos con controles o emisiones inflacionarias. Y simplemente pues te dedicarás a ser eficiente en tu gestión. Y lo otro es que no hay una salida alternativa porque el mercado ha desconocido ese medio que tú le impones para que realice las operaciones. Un margen muy reducido de operaciones por obligatoriedad se transarán en bolívares, como por ejemplo, es una realidad porque lo hemos vivido, no hay nadie nos tiene que echar cuentos sobre esto. El mercado empieza preferiblemente a transar en otro tipo de divisas que preservan valor en el tiempo, que permiten que entre un día y otro no pierdas el valor si te quedas en bolívares, como pasaba en el proceso de hiperinflación. Se diluían tus ahorros, se diluían tus ingresos. Podemos hablar de casos de gente que tenía cuentas bancarias. Yo mismo tenía cuenta bancaria en un banco y esa cuenta tuvo que haber cerrado, tenía un monto de bolívares, pero primero pasamos por el proceso de hiperinflación, pasamos por 3 reconversiones monetarias y ya al día de hoy eso no tiene ningún tipo de sentido mantener una cuenta abierta porque ya no hay expresión monetaria para ello. Entonces, y ya como cierre de este punto, la única diferencia es que a pesar de que sigue existiendo la ley de curso legal y uso forzoso, el mercado rechaza y desconoce esa moneda y adopta otras más. Y al hacerlo, pues simple y llanamente lo que va a pasar es que esas transacciones que se llevan a cabo en esas monedas o aquel que decida llevar transacciones en esas monedas, pues sería una parte muy pequeña de la economía. Y básicamente por obligatoriedad, porque si al día de hoy elimináramos la ley de uso legal y curso forzoso, yo no tengo duda de que muchísima gente iría corriendo a otras monedas en lugar del bolívar. Sobre todo por los riesgos que implica el quedarse en bolívares. Excelente, William. Llegado a este punto, ¿no existen condiciones macroeconómicas que permitan rescatar el bolívar o estabilizarlo en algún futuro? No, no es que no existan condiciones macro o microeconómicas en realidad, porque la economía es una sola. El problema está, Oscar, en que implica tener que dejar algo tan valioso como la confianza de tu propiedad, por muy mínima que sea, y cuando hablo propiedad, probablemente la gente tienda a confundir de que estamos hablando de grandes propietarios capitalistas. No, yo cuando hablo de propiedad te digo el término más práctico y más mínimo de propiedad, que es la expresión de lo que tú ganas con el esfuerzo de tu trabajo. Tu salario es tu propiedad más esencial. Cuando tú tienes que arriesgar tanto de que lo que ganas con tu esfuerzo físico o intelectual dependa de que cuando llegues a final de mes, todo lo que has trabajado no te permita comprar la misma cantidad de bienes y servicios que podías comprar cuando tú empezaste a trabajar en el primer día del mes, tú dirás, wow, estamos hablando de dejarle algo tan importante como mis ahorros, como mi inversión, como mi futuro en manos de que el político de turno o aquella persona que esté a cargo del Banco Central o del Ministerio de Finanzas de turno decida ser más o menos inflacionario, decida ser más o menos responsable con el cumplimiento de la política presupuestaria. Entonces yo lo que creo es que después de, y no lo digo de forma retórica, lo digo porque me he dedicado a estudiar y trabajar con la data y conocimiento de la política económica venezolana. Yo creo que 40 años de la Cuarta República más 27 años de la Quinta República demuestran de que en todo este tiempo no hemos tenido ni una moneda sólida ni estable. Eso quiere decir que, y cuesta decirlo y cuesta asumirlo, porque la gente tendría que entender, incluso hoy cuando conseguimos soberanistas monetarios o aquel patriota empedernido que dice que el bolívar es mi moneda y a mí no me van a quitar la capacidad de tener mi propia moneda, yo le preguntaría, por ejemplo, a profesores universitarios que en la época de los 80 y 90 se les
capturó de su salario para un fondo de pensión y jubilación, ese poder de compra o esa cuota parte que se le quitó de su nómina, de su salario, para prometerle una pensión futura, el poder de compra que tenía en aquel tiempo esos bolívares que se le quitaron, y hoy reciben una pensión que no alcanza ni a los $3. ¿No? Eso básicamente ha sido un robo institucionalizado. Entonces, y aún hoy, estas personas te digo que probablemente, si son economistas, estarían velando porque nosotros, en un restablecimiento de nuestra economía, volvamos a utilizar el bolívar como patrón monetario porque simple y llanamente es mío. Entonces, después de 67 años, si no hay un aprendizaje que no solamente en los últimos 27 años, sino en los últimos 67 años, el bolívar ha carecido de estabilidad y fortaleza, sino que ha sido una herramienta para minar el poder adquisitivo, la riqueza, los ahorros y el futuro de los venezolanos, yo creo que difícilmente podemos nosotros encaminarnos. Yo, por lo menos, estoy bastante seguro de que no hay necesidad de mantener un signo monetario que lo que ha hecho es deteriorar, cortar el grado de desarrollo y futuro de los venezolanos, que no ha garantizado estabilidad ni fortaleza alguna, que por el contrario ha representado más una cárcel, una prisión y un deterioro, y que simplemente en el marco monetario en el que vivimos internacionalmente no tendremos que mantenernos aferrados al soberanismo monetario. El ejemplo es la Unión Europea. En el marco de la Unión Europea y la adopción del euro, muchísimos países tuvieron que, para formar parte de esta integración monetaria, renunciar a sus monedas nacionales para adoptar una moneda más estable, que no deja de ser perjudicial, y no es un caso al que vamos a entrar ahora, el Banco Central Europeo, como lo es la Reserva Federal, pero sin duda alguna son más apetecibles que el Banco Central de Venezuela, que, como todos los bancos centrales, tiene en su principios establecidos, que es garantizar la fortaleza monetaria y la estabilidad de precios. Pues ninguno de los dos los ha cumplido. Ninguno de los dos los ha cumplido en 40 años de la Cuarta República y mucho menos en 27 años de la Quinta República. Entonces, yo creo que en términos económicos y en términos bastante sinceros hay que dejarnos de sentimentalismo. No tiene ningún tipo de sentido que nosotros mantengamos por mero capricho una moneda que no solo porque es la realidad ahora, sino que está sometida a que quien gestione la economía y quien gestione la política monetaria pueda utilizarla como una herramienta perversa para destruir el poder adquisitivo y las capacidades y la riqueza de los venezolanos. Entonces, si yo tengo que ser venezolano y si yo quiero ser realmente patriota, soy mucho más patriota si yo permito que los venezolanos tengan la capacidad de desarrollo, crecimiento y estabilidad con otra moneda, a que yo los quiera encarcelar en el uso de una moneda, por muy bonita que sea y por muy buen nombre de Bolívar que sea, o de Miranda, o de algún prócer, que finalmente va a terminar siendo un cuchillo para la garganta de todos los venezolanos. Y sobre todo, Oscar, porque aquí no estamos hablando sobre algo que podría ser, que yo te pueda decir, no, hay unos riesgos que podrían ser en el futuro, de que el bolívar no pueda llegar a tener una estabilidad, pueda perder el poder adquisitivo y se convierta en un deterioro para la economía venezolana. No, estamos hablando de una política reciente de 27 años de destrucción y anterior de 40 años en los cuales vivíamos entre un gobierno y otro con deterioro y deterioro y deterioro de forma dilatada, pero que nos llevó al gobierno reciente. Aquí no estamos contando nada. De hecho, bueno, cuando quieras, podemos pasar a unos gráficos que tengo acá que forman parte de mi trabajo doctoral y que te muestran claramente y evidentemente todo el tránsito que hemos tenido en este tiempo. No solamente desde la Cuarta República, sino en la Quinta. Por favor, adelante. Bueno, déjame ver para compartir pantalla. Listo. Bueno, lo primero que quiero mostrar es esto, y es que para tener un poco idea de la magnitud del deterioro, se está compartiendo, ¿no? Listo. Sí, para tener un poco idea del deterioro que hemos afrontado en este periodo de 27 años de la Quinta República, perdón, es que nosotros hemos afrontado tres procesos de reconversión. La reconversión monetaria es un proceso en el cual, fruto
del mismo deterioro y de la incapacidad de la política monetaria del gobierno para mantener la estabilidad de la moneda e impedir su deterioro, alcanzas un nivel de precios tal que tienes que emitir mucho más, un cono monetario mayor para que tú puedas afrontar los niveles de precios que existen en la economía. Nosotros pasamos de signos monetarios o de un cono monetario con unidades muy reducidas, podemos llegar de 1 a 20 bolívares, y resulta que con el crecimiento de los precios, que no solamente es una casualidad, sino que es un producto de que se haya emitido dinero o se haya creado dinero de la nada por el Banco Central, bueno, de pronto tuvimos que empezar a adoptar nuevas monedas, el billete de 20, el de 50, el de 100, y así, a medida que este combustible, que es la emisión monetaria, va alimentando los precios, porque es la base sobre la cual se crea la inflación, pues no queda de otra que tratar de reiniciar el juego o resetearlo a través de un proceso de una reconversión monetaria. ¿Qué es una reconversión monetaria? Eso es un truco de quien ejerce la política económica y monetaria, en este caso, de, bueno, vamos a empezar la cuenta, como cuando estás jugando dominó, llegamos al final de la partida y decimos, bueno, mira, vamos a echar otra. Y eliminas, le quitas ceros a la moneda y empieza el juego de nuevo. Y no ha pasado nada. Bueno, no ha pasado nada, no. Lo que empieza a pasar es que empieza a tratar de forma artificial de darle una especie de fortaleza ficticia a la moneda, porque te empiezan a decir, bueno, lo que antes era 1000, ahora es un bolívar, ¿viste? Ahora lo que antes comprabas con 1000 bolívares, ahora lo compras con uno. Y te crean de alguna forma un efecto psicológico para que tú pienses que es una moneda ahora es fuerte. La realidad es que han tenido que borrar de tajo 3 ceros en la moneda y para volver a empezar. Pero si nosotros mantuviéramos memoria de lo que se ha eliminado en la moneda, de los ceros que se le han quitado a la moneda, pues veamos que nosotros hemos pasado por 3 reconversiones. La primera en enero del 2008, la segunda en agosto del 2018 y la última en octubre del 2021. La primera fue la de Chávez. Fue muy popularizada porque además la campaña creo que empezó en el 2005, pero entró en efecto en el 2008. Se le eliminaron 3 ceros a la unidad monetaria, lo que antes era 1000 bolívares pasaron a ser un bolívar, el bolívar fuerte, el gran bolívar fuerte. Además se le da ese nombre fuerte porque imagínate, no sirvió de nada. Es que tú no puedes imponer una fortaleza a una moneda por decreto. Eso es imposible. La única fortaleza que tú le puedes dar a una moneda por decreto es suspender la emisión monetaria, apagar las máquinas, las impresoras del Banco Central y meterte las manos en unas esposas para que no gastes más de lo que tienes que gastar y ser eficiente y reducir el tamaño del Estado. Eso es lo único que puedes hacer para contribuir a ello. ¿Cuánto le elimináramos en ese momento? 3 ceros a la moneda. ¿Qué pasó? No tardaría mucho en que volviéramos a recurrir a un proceso como este, porque el problema no es eliminarle cero a la moneda. El problema es que si tú mantienes una política de gasto por encima de tu nivel de presupuesto, que si sigues emitiendo y creando dinero de la nada, tarde o temprano tendrás que volver a empezar el juego de cero. Pues no tardamos mucho, sino que 10 años después, no solamente eliminamos 3 ceros, sino que dijimos 3 ceros no es suficiente, vamos a eliminar 5 porque resulta que el nivel de precio está muy elevado y esto para ponerlo otra vez a volver el juego a 1 y decir que es fuerte, vamos a eliminar 5. Pues así se eliminan 5 ceros, pasamos de 100.000 bolívares, lo que era 100.000 bolívares, pero que realmente no era 100.000 bolívares, sino que eran 100 millones de bolívares si todavía quisiéramos mantener ese cono monetario anterior, pues pasamos y lo reseteamos a un bolívar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Solucionamos el problema, ¿no? Yo no me acuerdo cómo Soberano se llamaba ese bolívar. Y luego, pues en el 1 de octubre del 2021, pues resulta que en medio de esa vorágine hiperinflacionaria, ese desastre, porque ya estaba súper deteriorado el nivel de precios, no nos era suficiente eliminar 3 ceros, eliminar 5, sino que el nivel de precios en la economía era tan magnífico, y digo magnífico por decir gigante, grande, extraordinario, teníamos que eliminar 6 ceros. Lo que era 1 millón iba a pasar a ser un bolívar. Y de hecho, no lo tengo a la mano, pero yo siempre utilizo en mis clases, tengo un billete de 1 millón de bolívares para explicarle a mis alumnos lo peligroso que puede ser la manipulación monetaria y hasta dónde puede conducir
un proceso de deterioro. Y tengo el mismo billete de 1 millón y luego que parece que le hayan pasado únicamente un borrador y sacan el billete de uno, que es exactamente lo mismo. De hecho, había un problema porque ya habían encargado la nueva familia monetaria cuando el proceso de hiperinflación consumió la economía y tuvieron que aplicar la reconversión, y por un momento determinado convivieron billetes del nuevo cono reconvertido y billetes que habían sido encargados en el cono anterior. Entonces, para entrar en sinceridad, a lo largo de los 27 años del gobierno de la Quinta República se le han eliminado tanto como 14 ceros a la moneda venezolana. 14 ceros a la moneda. Hay que ponerle cara a eso. Hay que ponerle cara porque probablemente la memoria se nos diluya y no seamos conscientes que a lo largo de este tiempo esto significa empobrecimiento, confiscación, robo y deterioro de tu riqueza. Lo que tú podías comprar con 1.000 bolívares en el 2008 no es ni siquiera una parte de lo que hoy puedes comprar con eso. Hoy tú crees y te manejas en una economía con sistemas de precios que están referenciados a los bolívares actuales del 2021, pero si tú quieres devolver la reconversión y quieres saber cuánto se ha encarecido tu coste de vida, pues ponle delante de eso 14 ceros a la moneda para que tengas en cuenta un poco en términos nominales, porque todavía no estamos hablando de términos reales, de lo que te está costando hoy comprarte una hamburguesa, comprarte un litro de leche, comprarte un pan canilla o comprarte cualquier bien y servicio en el mercado. Si devuelves toda esta reconversión, te darás de cuenta lo gigantesco precio de los que estás hablando. Y luego, si quisiéramos verlo en términos reales, pues tendríamos que comparar poder de compra de esa moneda en el 2008 y el poder de compra de la moneda en el año actual. Fíjate que yo acá tengo este gráfico que habla de un análisis comparativo de la liquidez monetaria y del PIB real. Esto es casualmente desde 1900, bueno, casualmente no, porque es parte de mi trabajo doctoral, desde 1999 hasta el 2023. La línea verde punteada que vemos acá es el PIB real. Y la línea roja que tenemos acá es la emisión monetaria o la creación de dinero por parte del Banco Central. Vemos que, pues en cierta forma, la evolución, tenemos que ver la graduación de dos formas distintas. Este eje que tenemos al lado derecho corresponde a la graduación del PIB real, y el eje que tenemos al lado izquierdo, que además está en escala logarítmica para poderlo hacer comparable, porque la magnitud del crecimiento de la oferta monetaria es tan devastadora que si lo pusiéramos ahora aquí solamente veríamos una línea aplanada, será muy difícil ver la comparabilidad, pero en este caso lo que quiero traer a colación o demostrar es que en cierta forma, en un momento determinado de tiempo, los márgenes de emisión monetaria o de creación de liquidez monetaria fueron medianamente estables. Solo que a partir de un periodo de tiempo en el cual hubo una política reiterada, consciente e intencionada por parte del gobierno, empezamos a entrar en un proceso en el cual había una destrucción económica que no era una casualidad, era completamente un resultado de una política de expropiación, de una política de ataque a la propiedad privada, de una política de ahuyentar a la inversión extranjera, de sustituir la empresa privada nacional por importaciones subsidiadas, con Cadivi, con todo este sistema ALBA, con toda esta triangulación que se generó de la mano del control cambiario, a la vez que se atacaba y se destruía la propiedad privada. O sea, no es una coincidencia. El estado real de la economía venezolana no fue una coincidencia o el resultado de una guerra económica. Fue una política completamente intencionada en el cual se persiguió la propiedad privada, se atacó y se suplantó la producción nacional por importaciones subsidiadas y que básicamente controlaban los mismos agentes cercanos al gobierno, y mientras pues se destruía la economía nacional. Pero al mismo tiempo que pasaba todo eso y que la economía se desangraba, que manteníamos ese esquema
cambiario, se incrementaba el nivel de emisión monetaria. No sabemos, bueno, sí sabemos, pero los dólares nunca llegaron a ingresar en la economía para soportar el nivel de emisión de bolívares que se estaba haciendo. Estos dólares se desviaban a otros rumbos, mientras que la economía en el sistema interno se inundaba de bolívares. Esto nosotros afrontamos en el 2013, empiezan a caer los precios del petróleo y esto es muy importante. En todo este periodo estamos hablando de precios del petróleo por encima de los $50 el barril, hasta los $100 el barril. Mientras esto pasaba, la economía se destruía. Con estos ingresos petroleros se subsidiaban importaciones baratas, se emprendía política de financiamiento político en toda la región latinoamericana y mientras la economía destruyéndose. Al mismo tiempo, esos dólares que no entraban en la economía, sino que estaban en la chequera del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues se mantenían allí y al país se le inundaba de bolívares. En el 2013 es cuando empieza a caer el PIB y me acuerdo muy bien que el gobierno decía que la crisis empezaba en el 2014 con la caída de los precios del petróleo. Pues la realidad es que ya nosotros en 2013 empezábamos con una caída del PIB y los precios del petróleo caen en 2014. O sea que no hay ninguna relación entre la caída de los precios del petróleo y lo que estábamos experimentando nosotros ya en el 2013. Fíjate que en este periodo de deterioro ya el PIB real empieza a romper en esta línea cero, que es la línea que marca el crecimiento positivo y el decrecimiento en este caso. Nosotros emprendemos fruto ya con una política más avanzada, más irresponsable de Nicolás Maduro, un deterioro pronunciado y continuo alrededor de 7 años hasta el 2020 de destrucción económica. Nosotros te podemos decir que el PIB llegó a caer hasta menos 30%. O sea, esto es un mismo proceso de destrucción económica y casualmente en ese mismo tiempo, ¿qué observamos? Que la emisión monetaria fue la más grande de todo este tiempo. Al mismo tiempo que estaba destruyendo la economía, que la economía era incapaz de generar riqueza, de producir bienes y servicios para que se generaran renta, para que los ciudadanos pudieran ir al mercado de bienes y servicios y transarlos, pues al mismo tiempo, gracias a una economía destruida, lo que hizo en lugar de recuperar la economía fue imprimir más dinero. Y eso es lo que explica un poco por qué nosotros llegamos al proceso de hiperinflación. Cuando nosotros llegamos al proceso de hiperinflación es justo en este rango de tiempo en el cual la economía está casi tocando mínimos históricos en términos de destrucción, pero al mismo tiempo estamos inundados de cantidad de dinero que no sirve de nada. Entonces, en términos de competitividad económica, estábamos completamente destruidos. La economía era incapaz de producir bienes y servicios, de generar riqueza, y por el contrario, lo que había era una mayor cantidad de dinero creado de la nada para una escasa y muy reducida cantidad de bienes en la economía. Nosotros tocamos picos en términos de hiperinflación en este periodo que justo va desde 2018 hasta 2021, porque justo en 2018 se elimina el ilícito cambiario, se prohíbe la capacidad de que los ciudadanos puedan transar en dólares o en otras monedas. ¿Y qué va a pasar? Que luego de este proceso de destrucción y luego de este proceso de hiperinflación o inflación crónica que veníamos viviendo, la gente apenas se le quita las barreras al campo, sale corriendo a deshacerse de los bolívares porque no tiene la certeza de que estos bolívares vayan a recuperar el poder de compra o puedan permitirle por lo menos comprar lo mismo que ayer, y acude masivamente a comprar dólares, a transar en dólares, y lo que va a pasar es que en medio de ese proceso, pues muchísima gente deshaciéndose de los bolívares y queriendo tener dólares, lo que va a pasar es que el precio de los bolívares se deteriora, que el poder de compra se destruyó y que alcanzamos ese nivel de hiperinflación que solo permitió un proceso de mediana recuperación de la economía a partir del 2020, pero porque entramos en esa etapa de dolarización informal, que es el resultado de que se haya eliminado el ilícito cambiario, pero que también se hayan permitido ciertas flexibilización en las importaciones, que la economía se empezara a recuperar en cierta forma porque se estaba transando en dólares y el que podía pagar en dólares pagaba en dólares, aceptaba comprar el servicio y el bien en dólares y en cierta forma eso servía para que las empresas tuvieran flujo de caja, pagaran salario, el que recibiera salario pudiera ir al mercado, comprar y empezar a moverse poco a poco
la economía y empezar a salir en un crecimiento de rebote, en un proceso de largo letargo que traíamos para esta destrucción. Esto es solamente una consecuencia de la dolarización informal. No es para nada una política intencionada del gobierno, es lo que quiero decir. No es que ellos esperaran que esto pasara. Entonces, en medio de este proceso, lo que empezamos a ver es que luego de que empiezan a reducirse las emisiones monetarias y que empiezan más o menos a recuperarse la economía, vemos un signo más o menos cambiante. O aquello de Venezuela se arregló, ¿no? Pero la realidad es que nada de esto, en medio del 2020-2021, la realidad es que nada de esto es consistente en el tiempo si no hay una voluntad política y económica de detener la impresión monetaria, de empezar a establecer políticas serias en términos de control del déficit fiscal, reducción del tamaño del Estado y nos enrumbemos hacia una economía seria. O sea que en esta enfermedad crónica inflacionaria en la que hemos vivido los venezolanos en los últimos tiempos no se va a detener y el gobierno no está decidido a detenerlo. Por eso es que nosotros hemos vivido un entorno, yo siempre decía, antes les decía que Venezuela era tan seguro de que iba a llegar el cañonazo el 31 o el 1 de enero, como que el siguiente año íbamos a tener devaluación y vamos a tener un nivel de inflación superior, porque ya nos habíamos acostumbrado a ese nivel de vida, nos hemos acostumbrado a que la moneda se deterioraba año tras año y que el tipo de cambio se devaluaba año tras año. Esa es una ratificación de los errores o de la incapacidad de quien está haciendo política económica para obtener esos resultados. Eh, no sé si quieres que avancemos y luego vamos a otros gráficos que tenemos acá, de manera de que podamos Sí, sí, ir... solo me gustaría que avancemos con los gráficos, solamente aclarar si consideras tú que los acuerdos recientes con Estados Unidos podrían influir en una estabilización del sistema. Bueno, eso depende, Oscar, depende porque no es que hayan unos acuerdos. Yo creo que lo que está pasando ahora mismo es que la línea económica, por no hablar de la línea política, la está marcando, lo está influenciando de gran manera Estados Unidos al poner el punto sobre las IES. Es decir, yo te voy a transar un petróleo, lo voy a comprar, no te lo voy a pagar a ti, lo voy a poner en un fideicomiso, ese fideicomiso va a ir al Banco Central de Venezuela, que va a ser utilizado 300 millones para que se compren bienes y servicios a empresas estadounidenses con un rastreo del código SWIFT, y la otra parte de esos dólares que se vendan en el mercado, los bolívares, no es que lo vas a reciclar, esos bolívares los vas a esterilizar, utilizándolos, pagando pensionados y pagando trabajadores públicos. Entonces, de una forma, sí, correctamente, o sea, no es que sea 100% favor de esto, pero es mucho mejor que lo que tenemos. ¿Qué está pasando aquí? Tú estás teniendo un volumen o una masa monetaria que es inflacionaria, que te está generando presión inflacionaria, y si tú estás inyectando una cantidad de dólares en la economía y lo que quieres es esterilizar esos bolívares que existen, bueno, capta esa masa monetaria que está alrededor de la economía, la esterilizas para cubriendo aquellos gastos corrientes que tienes, pensionistas y empleados públicos, y así no creas más dinero. Lo que fuese pasado en otro escenario es que recibían los dólares, se quedaban los dólares, creabas más dinero, le echabas más candela al fuego, más leña al fuego, y seguíamos en esta vorágine inflacionaria. Por eso es que en cierta forma, con estas medidas, es normal que uno, se corrija el diferencial cambiario, dos, bajen los niveles de precio. Porque primero, lo primero que está pasando es que está aumentando la oferta de divisas en el mercado, para un mercado que viene de una sequía tremenda, porque estos señores, una vez que se acabó el control cambiario, no repartieron nada, absolutamente. Y luego que vieron que la economía o los agentes privados eran medianamente capaces de resolver por su cuenta, dijeron, ah, mira, si ellos se resuelven ya en dólares, fenomenal, ya no tengo que darles nada. Lo cierto es que está habiendo este flujo, y este flujo sirve en gran medida para abastecer el mercado y reducir las presiones sobre el tipo de cambio, con lo cual también ayuda a flexibilizar la expectativa a la alza del tipo de cambio, y lo más normal es que tendiera a bajar o a acoplarse.
y que con ello también esta política de esterilización de masa monetaria y de ponerle coto o cierre al Banco Central para que deje de imprimir bolívares, debería mejorar los niveles de precios internos de la economía. Y con los niveles de precios internos de la economía, en cierta forma, podríamos ir hacia una estabilización cambiaria mayor. Pero los riesgos que se han desarrollado a lo largo de la gestión monetaria siguen allí, siguen presentes, bajo este gobierno o otro, porque ese es el problema. El problema es que nosotros dejamos nuestro futuro en manos de quien decida la política monetaria, la política cambiaria. Y en toda esta línea gráfica, ¿existe en algún punto una influencia de la llegada del mercado cripto a Venezuela, entendiendo que cuando se complicó el acceso al dólar, el USDT apareció como opción y hasta el sol de hoy sigue No, siendo? sí, lo entiendo, no, pero no, aquí yo solamente he trabajado para estos datos. eh, eh, ¿Cómo se llama? Emisión monetaria, liquidez monetaria, que esto es la creación de dinero por parte del Banco Central, y, 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 y el GDP o el PIB, que básicamente la cifra de la producción de bienes y servicios en la economía. No estoy considerando ninguna otra variable. Déjame ver por qué. Fíjate, esto nos explica un poco, esto ya es una gráfica que nos explica un poco más las etapas por las cuales hemos transitado en este deterioro de la economía en esta Quinta República, desde 1998, la llegada al poder de Chávez hasta el 2023. Este periodo es porque básicamente es el periodo de estudio de mi tesis doctoral y por eso está delimitado hasta 2023. Pero mira, si vemos el desempeño del PIB real con año base de 1997, vemos que nosotros hemos transitado por diferentes etapas. La huelga petrolera entre el 2002 y 2003, que básicamente fue un factor que desencadenó una caída o una reducción del PIB, o sea, un factor que explica por qué el PIB estaba en ese proceso. Luego de la huelga petrolera, todo la vorágine de la política populista de emisiones de Chávez empieza a recuperar la economía. También entramos con unos precios del petróleo bastante elevados que permiten una recuperación económica y un aluvión de ingresos para alimentar toda esta política. Pero en esta misma etapa, fruto bueno, yo no sé si era una venganza o persecución de Chávez contra la empresa privada, también empezamos a experimentar un proceso de sustitución de la producción nacional por importación subsidiada, fruto del gran negocio del control cambiario, y ahí empieza a evidenciarse un retroceso en la actividad productiva de la economía venezolana. Y este retroceso se empieza a mantener. O sea, yo, yo quiero ser claro con esto. Si Chávez no se fuese muerto, igualmente tendríamos que haber afrontado el deterioro de la economía, porque gran parte de lo que se cosechó con Maduro se sembró con Chávez. La única diferencia es que Chávez no estuvo acá para vivirlo y que probablemente si fuese estado vivo, habría muchísima gente en condiciones peores y estarían felices por el argumento retórico de Chávez. Llegamos al 2013, se muere Chávez, pasa Maduro al poder, hay una inacción en términos de política económica, no hay ni siquiera una política económica, sino que básicamente esta inacción es, vamos a culpar la guerra económica, vamos a decir esto y lo otro, mientras hay un saqueo del país. Lo que pasa es que este deterioro se acentúa entre esta inacción y el saqueo del país pasa por quedarse con los recursos valiosos y imprimir bolívares y deteriorar la economía y perseguir. Incluso yo diría que eh, se, se, se agrupa la actividad económica en torno a sectores afines y cercanos a los miembros del gobierno. Aquí ya lo que resulta ser más complicado es que empezamos un proceso de caída de los precios internacionales del petróleo. Ya no estamos hablando de barriles de petróleo a 100, sino que se estabilizan un poco más. ¿Sabes? Capaz pensaba de que, y de hecho creo que una vez dijo que gracias a él era que los precios del petróleo estaban en $100. Pues en este caso, Nicolás Maduro no tuvo la misma suerte y llegamos hasta todo este proceso. En el 2018 fue el fin del control cambiario y eso fue lo que permitió que llegáramos a una dolarización espontánea y que a partir de allí se empezara a recuperar la economía porque, de cierta forma, la actividad económica privada se empezó a mover.
pero, pero como lo he dicho antes, todo esto no es una consecuencia. Esto hay que siempre dejarlo claro que es una política intencionada. Mira, aquí tenemos una tabla del tipo de cambio desde 1998 hasta 2023. Evidentemente está corregido por los procesos de reconversión y hay un proceso que marca clara diferencia de cuánto era el tipo de cambio en 1998 cuando Chávez llegó al poder, que eran 549 bolívares por dólar, y en el 2023, bueno, ya es una cifra casi que impronunciable, porque sin la reconversión estos serían como 2.735 billones de bolívares. Billones de bolívares. O sea, si esto lo queremos mirar a la reconversión, pues la reconversión te diría que esto era a un tipo de cambio de 35 con 13. Pero evidentemente sabemos que esto es una trampa, que esto deja de ser real. Y si nosotros, pues mira, yo esto lo hago siempre porque utilizo esta presentación y digo, mira, lo voy a ir dejando allí porque así voy teniendo un rastro de cómo evoluciona el tipo de cambio a lo largo del tiempo. El 12 de junio del 2025 fue cuando yo leí mi tesis doctoral. Yo revisé en cuánto estaba el tipo de cambio en esa fecha y estaba 101,82 bolívares por dólar. Luego me tocó hacer otra presentación en octubre y revisé en cuánto estaba y estaba en 205,67. O sea, de junio a octubre, 4 meses, más del doble. Y luego, el 23 de octubre me tocó hacer otra presentación y ya iba por 212. Y luego yo dije, bueno, vamos a ver ahora en cuánto está. Me metí ahora antes de hacerlo y está hoy a 349,92. El problema es cuánto, o la adivinanza es cuánto estará mañana. A ver, hay un deterioro del tipo de cambio que no solamente se debe evidenciado por toda esta data que tenemos acá, sino que básicamente es el resultado de la política económica que se ha establecido en el gobierno y de la incertidumbre que tiene el mercado o la poca creencia o credibilidad que tiene la política económica que ejerce el gobierno. Hay quien dice que hay un mecanismo de transmisión desde el tipo de cambio hasta los precios internos, pero la realidad es que es en la vía contraria. Fruto de que hay un proceso inflacionario crónico, que es una inflación constante y que tiende siempre a ser elevada, fruto de que no hay coherencia en la política económica ni rigidez en términos presupuestarios, eh, esta inestabilidad monetaria interna o crecimiento de los precios internos se transforma en una debilitación, un debilitamiento, perdón, del tipo de cambio, que quiere decir un encarecimiento del tipo de cambio, que tengas que dar cada vez más bolívares por cada dólar que compras en la economía. Y esto hay que dejarlo claro, porque muchísima gente dice, no, que el dólar ha subido, que el dólar está muy alto. El dólar no sube. Aquí lo que ha caído o que sigue cayendo todo este tiempo es el poder de comprar el bolívar. La única diferencia es que en el paso del tiempo has tenido que ir dando más bolívares por cada dólar que compras. O sea, nosotros cada vez que revisamos estos números, yo no puedo hacer más que sorprenderme de que básicamente es una ratificación de un error constante y que no se ha hecho nada, absolutamente nada para detenerlo. Si nosotros queremos verle la cara a la cantidad de dinero de la nada que se creó en Venezuela, bueno, aquí tenemos una base de datos de la liquidez monetaria y esto, si lo vemos, es cómo ha crecido la cantidad de dinero que ha creado el Banco Central de Venezuela. Probablemente aquí ya vemos ya una señal de un crecimiento prácticamente piramidal y que básicamente tuvo su mayor auge casualmente en el mismo tiempo en que explotó la hiperinflación en Venezuela. Pero esto no era, yo me recuerdo muy bien que cuando estaba en el 2013 en Venezuela y saliendo de una conferencia en CEDICE, estábamos hablando de dolarización y advertíamos, en lo particular, por manejar estas datas, que estábamos próximos a entrar en un proceso de hiperinflación. De hecho, lo dije. Y creo que fui la primera persona, el primer economista en decirlo, de que nosotros íbamos a entrar en un proceso hiperinflacionario si seguíamos este ritmo de creación de dinero de la nada. Probablemente mucha gente, o muchos colegas en Caracas dijeron que no, que Venezuela no iba a alcanzar una hiperinflación o que no íbamos a dolarizar porque no había necesidad de ello. Bueno, lo cierto es que los dejé con la tarea de que pudieran comprobarlo en carne propia. Fíjate que
el crecimiento, lo que vemos en esta columna es la variación acumulada porcentual del M2 y fíjate cómo es un crecimiento piramidal. O sea, extraordinariamente lo que hubo fue intencionalmente crear, crear, crear y crear cada vez más dinero de la nada, incluso en periodos en los cuales la economía estaba completamente destruida y la productividad estaba por el suelo. Y eso, por supuesto, no puede tener ninguna consecuencia que no sea un proceso hiperinflacionario crónico o un proceso en el cual la destrucción de la moneda va a caer tarde o temprano. Fíjate que estos son los datos de la inflación mensual entre el 2013 y 2023, y ya nosotros en 2017 empezábamos a ver rangos mensuales alarmantes. Aquí hay un debate, y me acuerdo que en ese tiempo decían, no, no llegamos a hiperinflación porque todavía no llegamos al 50% mensual de inflación, según Kagan. Kagan es un señor de la Universidad de Chicago que hizo un paper sobre The Dynamic of Hyperinflation, que se ha utilizado como la base para medir el rango de cuándo una economía está o no está en hiperinflación. Pero lo cierto es que estas mismas personas que utilizaban a Kagan, que probablemente no lo hayan leído, se olvidaban de leer el primer pie de página de ese paper que decía que, que simple y llanamente él ajustaba estos patrones al estudio que estaba haciendo, pero que una economía podía estar perfectamente en hiperinflación en 49 o en 51%. Esto es decirlo de otra forma, él estudió las hiperinflaciones europeas y cuando tú haces trabajos estadísticos, tú ajustas tus rangos, tus patrones y tus valores para que delimitas muy bien lo que quieres estudiar. Pero bueno, esta gente se ceñía a esto y decía que no estábamos en hiperinflación. Después les tocó recular y recalcular porque evidentemente lo que estábamos era en la parte más, en las ciernes de un proceso hiperinflacionario. Yo creo que, bueno, esto ya lo hemos visto, que es el proceso de destrucción del PIB per cápita, el mejor indicador. Esto ya es el PIB per cápita, lo que veíamos anteriormente era el PIB real, el PIB per cápita nos mide, es el indicador de desarrollo y crecimiento, o cómo mides tú la riqueza de una población. Vemos que en todo este periodo de tiempo, del 2004 hasta el 2020, no ha sido más, no ha parado sino de crecer. Esto es un proceso de destrucción de riqueza bárbaro, es un proceso en el cual la capacidad no solamente de riqueza, de desarrollo, de futuro, de acceder a bienes y servicios en el mercado de los venezolanos, se ha visto mermada y destruida. No hay mejor indicador para mostrar el empobrecimiento y la miseria que ha afrontado el pueblo venezolano que este, que es el reflejo del PIB per cápita. En un momento determinado, el PIB per cápita de Venezuela era uno de los más altos de la región, porque los ingresos que teníamos, o la fuente de ingresos que teníamos, que era la renta petrolera, una población bastante pequeña, decían que pues en aquel tiempo los venezolanos teníamos un poder de compra supremamente elevado. El de que los venezolanos iban a Miami y decían está barato, dame dos, o de que teníamos un poder de compra extraordinario en comparación a otros países de la región, porque nuestra fuente de recursos era muy amplia en comparación a la cantidad poblacional que teníamos. Pasado esto, ha sido un proceso completamente contrario, en el cual teníamos un nivel poblacional que ha tenido que enfrentar un empobrecimiento bárbaro y continuado y completamente intencionado, que ha destruido riqueza, que ha hecho que muchísima gente lamentablemente haya tenido que buscar comida en la basura, que ha tenido consecuencias de niños con desnutrición, con déficit en crecimiento y desarrollo, con déficit en desarrollo intelectual, y que lamentablemente es una realidad. Y parece que este gráfico no explicará tanto como todo esto que he dicho, pero sí realmente se explica a través de ello. Porque el PIB per cápita es la medida principal para medir el grado de desarrollo y crecimiento económico de una región. Esto es comparable para cuando nosotros vemos países que tienen altos PIB, también son países que tienen altos niveles de desarrollo en lo económico, en lo social, en lo cultural. No es una coincidencia. Es un gráfico que nos dice muchísimo y que colabora bastante para poder explicar. Ya me queda este gráfico y otro, y creo que podemos volver un poco al mismo hilo, pero es que son gráficos que muestran realidades completamente necesarias de entender, porque al mismo tiempo que nosotros vivíamos con precios del petróleo a $100 el barril, al mismo tiempo que nosotros de manera intencionada se sumergía la economía en un tsunami de liquidez monetaria y se causaba una hiperinflación, el país también se endeudaba
agigantadamente. O sea, nosotros teníamos un crecimiento de la deuda externa, pública y privada extraordinario, sin ninguna razón, porque teníamos altos niveles de precio del petróleo, porque teníamos una economía que estaba bastante reducida en términos de tamaño, pero al mismo tiempo teníamos un Estado que crecía en obligaciones y en responsabilidades. Fíjate la evolución de la deuda externa, las barras rojas son la deuda pública, las variaciones acumuladas, la azul la deuda privada y la amarilla la deuda externa. Fíjate cómo la deuda pública a lo largo de todo este periodo sobrepasa por mucho a la deuda privada y al mismo tiempo también la deuda externa adquiere una dinámica extraordinaria. Si nosotros nos pusiéramos a comparar, por ejemplo, estos mismos indicadores en 1999, fíjate la diferencia de tamaño incluso hasta el 2001. Pero a partir del 2003 adquirió una dinamización extraordinaria que nos llevó a la vez que se destruía la economía, a la vez que se inundaba el país con bolívares que causarían una hiperinflación y una inflación crónica, también se comprometería el futuro de los venezolanos, porque esto no es solamente compromisos inmediatos, estos son compromisos a 10, 15, 20 y 30 años, que a los venezolanos del futuro les tocará pagarlo y asumirlo. Que si nosotros probablemente no tuviéramos petróleo como lo tenemos en gran magnitud, pues ninguna persona querría ser venezolano, porque significaría que tendrías un compromiso con estas personas, con estos acreedores, que el día de hoy, mañana se podrían presentar a cobrar. Y ya para finalizar, fíjate, esto es una gráfica que nos muestra, por un lado, la línea roja habla del tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, y por otro lado, la línea verde habla del tipo de cambio del paralelo. Fíjate que toda esta línea verde o esta línea roja, este diferencial es el diferencial cambiario entre lo que fija el Banco Central de Venezuela y entre lo que el mercado valoraba dólares por bolívares. Esto solamente se acopla, se alinea en el momento que eliminan el ilícito cambiario. El tipo de cambio del BCB se ajusta más a un tipo de cambio del mercado. Y así al día de 2023, donde ya estaban con cierta paridad. Eso es un reconocimiento de realmente el poder de compra, porque hasta ese momento lo que teníamos era un tipo de cambio completamente sobrevaluado. Le estábamos dando un poder de compra a los bolívares que no tenía realmente, y eso generaba el diferencial cambiario que hacía que muchísima gente persiguiera dólares en el mercado porque era muy barato comprarlos con los bolívares porque no estaba realmente al precio en tipo de cambio. Y cuando yo hablaba de liquidez monetaria y te hablaba de tsunami, no es una coincidencia ni una mentira. Si nosotros ponemos en gráfica todo el crecimiento de la liquidez monetaria en todo este tiempo, podemos ver perfectamente cómo se desarrolla una ola de liquidez monetaria, que es lo que termina de sumergir a la economía venezolana en este tsunami hiperinflacionario. Y ya por finalizar, uno de los objetivos de mi tesis era analizar la hiperinflación de Venezuela a la luz de la Escuela Austriaca de Economía. Con toda la data trabajada, logré constatar este indicador de liquidez monetaria sobre PIB real, que es la forma en que podemos nosotros medir la inflación, y cómo cuando corremos toda esta data a lo largo del tiempo y la comparamos con el INPC del Banco Central de Venezuela, llegamos a la conclusión que básicamente en el gran periodo de tiempo coinciden, es decir, la hiperinflación no es ni que los comerciantes ni los empresarios han decidido arbitrariamente subir los precios, ni es una consecuencia de la guerra económica, ni es un invento, ni es un argumento retórico que usaron economistas para hablar de ello. La hiperinflación es básicamente una consecuencia de un gran volumen de emisión monetaria sin ningún tipo de respaldo, de un tsunami monetario, como lo he explicado en el gráfico anterior, y de una destrucción intencionada de la economía. Es un proceso en el cual se ha creado una gran cantidad de bolívares de la nada y a la vez se ha destruido la economía tanto que hay una gran cantidad de bolívares en la economía persiguiendo una pequeña cantidad de bienes y servicios. Es decir, la hiperinflación en Venezuela no es más que una consecuencia de la política intencionada del socialismo del siglo XXI. Y aquí podemos continuar con la parte de preguntas que quieras o que quieras compartir. No, excelente. La verdad, has respondido gran parte de las preguntas que teníamos.
pero sí, sí nos gustaría que nos cerraras con unas reflexiones. En un Claro. escenario de transición política de apertura económica que se supone va a iniciar a vivir Venezuela, ¿qué rol jugaría la transparencia? Y además de eso, ¿cuál es el modelo monetario más realista para este futuro? Bueno, la transparencia, fíjate que cuando nosotros promovíamos la dolarización, una de las, yo debo decir que luego de terminar mi trabajo doctoral llegué a una conclusión un poco más avanzada, pero eso lo para responder la segunda parte de la pregunta. Pero un proceso de dolarización o de competencia monetaria, para dar un ápice de lo que viene luego, es favorable en términos de transparencia presupuestaria, porque hasta ahora lo que tenemos es un entramado. Y con esto digo entramado, es como un entramado fraudulento. En Venezuela entraban dólares, pero era imposible seguirle la pista a un dólar que entraba hasta dónde se iba a reaccionaba ese dólar en términos del presupuesto nacional. Primero, porque tenías como 3, 4, 5 tipos de cambio. Segundo, porque los presupuestos de la nación, algunos estaban en dólares y otros estaban en bolívares. Entonces, cuando tú querías seguirle el rastro de un dólar que entró por concepto de venta de un barril de petróleo, era bastante difícil que tú eso lo rastrearas hasta el municipio Carlos Arbelos para ver si eso se invirtió en una escuela de ese municipio. Entonces, cuando tú tienes una economía que esté completamente dolarizada o haya un patrón de seguimiento presupuestario que sea coherente en una sola moneda, tú puedes perfectamente procurar incrementar la transparencia presupuestaria porque tú vas, no hay forma, además de otras herramientas que permitan la auditabilidad de las cuentas públicas, no va a haber forma de que yo te vaya a decir de que entró un dólar por acá, pero luego se tradujo en un tipo de cambio uno, CIMADI 2, o el tipo de cambio preferencial, o el otro, y pierdes la pista. Es imposible. A veces, cuando yo tenía que revisar balances del Banco Central de Venezuela, me encontraba que unos estaban expresados en una reconversión monetaria, otros en otra reconversión, unos estaban transformados en bolívares a un tipo de cambio y otros estaban en dólares, entonces es un dolor de cabeza. Y eso básicamente es un entramado para que tú no puedas llegar o hacer un seguimiento correcto. Y en la transparencia presupuestaria, la simplicidad es lo mejor para poder tú tener control. Y, y en términos de una valorización o de cualquier otro esquema, pues nosotros podríamos entrar incluso a una página y ver, ingresó por conceptos de venta de petróleo esto, fue a la Asamblea Nacional, fue al Estado, fue al municipio y podemos corroborarlo tranquilamente. Y lo otro, eh, yo repito que en primera instancia me sentía completamente seguro de soportar la dolarización, pero yo creo que debemos avanzar hacia una etapa superior en la cual no pase por dolarizar el país, sino que avancemos hacia algo que se conoce como libertad monetaria o competencia monetaria. Este es un concepto desarrollado por Hayek y que te habla de que en una economía en la que puedan circular diferentes tipos de monedas y que finalmente es el mercado quien valora, decide qué tipo de moneda emplear, que no tenga ningún tipo de sentido amarrar transacciones y obligaciones que se ejecuten en la economía a un solo tipo de moneda. Esto pasa por una medida bastante sencilla, que es eliminar la ley de uso forzoso del bolívar. Y así permitimos que los ciudadanos y el mercado, que son aquellos que saben mejor cómo hacer y cómo llevar a cabo sus operaciones, decidan si quieren ejecutar operaciones en dólares, quieren ejecutar operaciones en euros, quieren ejecutar operaciones en yuanes, quieren ejecutar operaciones en Bitcoin, quieren ejecutar operaciones en bolívares incluso, pero que sea una libertad de decisión, no una imposición. Y así solventamos el problema de los soberanistas monetarios, porque si estamos en esta situación y tú y yo tenemos posiciones distintas, pero tú quieres adoptar el bolívar y quieres tener un fondo de pensiones, como le decía un amigo en estos días, que tú quieres tener un fondo de pensiones en bolívar. Perfecto, yo no tengo problema en que tú quieras tener un fondo de pensiones en bolívares, pero no me obligues a mí de que yo ponga mi esfuerzo, mi trabajo, mis rendimientos hoy y los deje en manos de una persona que durante 67 años no ha sabido más nada que deteriorar la economía y destruir el futuro de los venezolanos, a que yo me tenga que vivir en lo que me resta de vida en necesariamente en bolívar. Si yo decido hacerlo en euros y luego la economía europea se hunde, es mi responsabilidad, es mi decisión. No he tenido nada que ver con que tú me lo impusieras. Si yo decido hacerlo en oro, pues ha sido mi responsabilidad, ha sido hacerlo en Bitcoin, cualquiera.
pero no tienes por qué impedir. Además, esto es una capacidad que te permite a ti eliminar una cierta y gran cantidad de barreras que existen para la inversión externa. Y Venezuela, en este estadio en el cual nos encontramos, no necesita más que libertad en términos de mercado, respeto a la propiedad privada y el Estado en lo más mínimo posible. Porque si nosotros no tenemos o sacamos un aprendizaje de todo lo vivido, pues lamentablemente vamos a vivir en un bucle que, que nos va a mantener ahí durante todo este tiempo. Y esto va en términos monetarios. Y a partir de esto, una vez que tú creas esta estabilidad o que tú creas esta confianza en el mercado, pues fluirán tranquilamente capitales hacia adentro y hacia afuera de Venezuela. Habrá comercio, habrá crecimiento económico y pues mira, si no hay un aprendizaje que después de tantos años de destrucción monetaria dejar a los ciudadanos, que además va a ser bastante difícil tratarles de imponer el bolívar por la fuerza a los venezolanos una vez que han probado no ni siquiera los beneficios de una dolarización plena, sino una dolarización a medias, espontánea, y que les ha mostrado mejores beneficios que un bolívar que ha sostenido por muchísimo tiempo. Entonces, digo yo, aquel que se atreva a ir a decir a la gente que va a ser mejor que confíe en que él sí lo va a hacer bien con el bolívar y que renuncie a recibir salarios en dólares, a acceder a bienes y servicios en dólares, porque pasa porque si nosotros ahora adoptamos el bolívar, y no el dólar, aquellas personas que transaban con esos bienes, pues verán que su rentabilidad o el margen de negocio deja de ser apetecible y desaparecerán productos en el mercado nuevamente, porque simplemente no es atractivo yo traer bienes y servicios para después recibir una moneda que se va a deteriorar en menos de lo que echas con dedo. Oye, William, excelente. Te quiero dar las gracias porque sabemos que tienes el tiempo bastante contado, y te agradezco mucho toda esta información que compartiste con nosotros y que estoy seguro será de gran ayuda. Bueno, como siempre, siempre es un placer hablar con amigos venezolanos y estar sumergido en el día a día de Venezuela. Tú no nunca dejas de estar ahí. No se va del país, pero el país no se va de uno. Gracias, William, gracias. Espero que tengamos unas próximas en el futuro. Seguro que sí. Nos vemos en Venezuela. Amén.